el mundo entero oiga lo que dice la palabra de Dios. Yahvé no los envió. A esos falsos profetas, a esos falsos evangelistas, predicadores de la palabra de Dios, Yahvé no los envió. Yahvé no los envió. Y usted, católico, que dice que eso es lo mismo. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí, Señor. Le ruego que sea su voluntad, conforme a su misericordia, te permita, Señor, que este programa sea de bendición, Señor, para su honra y su gloria, que el diablo sea reprendido, todo espíritu de orgullo y vanagloria, Padre, toda oposición del diablo para que este video pueda tener audiencia y visitas, Padre, y que pueda la gente conocer la verdad, sea reprendido toda oposición del diablo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora nos toca, amados hermanos, analizar los argumentos del sacerdote católico romano Luis Toro, en este caso sobre el tema de la sucesión apostólica. No solamente los argumentos de Luis Toro, sino los argumentos clásicos de la apologética católica, que en este caso los usa Luis Toro, los usa Marcos Galvis, ¿verdad? Rafael Díaz, etcétera, etcétera. Así que este video pues va a nombre de estos tres personajes: Luis Toro, Marcos Galvis y Rafael Díaz. Respuesta para ellos respetuosa, desde luego, con todo el respeto que se merecen como seres humanos, pero sin misericordia, en contra de las doctrinas erradas, equivocadas. Bueno, vamos a escuchar un poquito y después vamos a hablar sobre el respecto, bueno, no yo, sino la palabra de Dios, con la ayuda de Dios. Gloria a Cristo. Escuchemos. Los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida de la iglesia naciente, de los primeros cristianos, que los evangélicos dicen, somos nosotros. La narración de que vino el Espíritu Santo está objetivo. Ahí nos dicen quiénes eran los que estaban reunidos. Ahí digo que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y lea Hechos de los Apóstoles 1:14. Lo voy a leer desde el 12 para tener una idea más clara. Pongan atención. Dice: entonces se volvieron a Jerusalén. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Ahí está narrando quienes estaban en esa iglesia y reunidos como iglesia en el día que vino el Espíritu Santo. Hasta ahí no hay ningún detalle que nos diga que es la iglesia católica. El detalle está después de aquí. Todos ellos perseveraban en la madre de Jesús. Y todavía, y si usted toma la foto, todavía dentro de esa iglesia usted puede encontrar a la María, a María dentro de la iglesia Pentecostés. Pero esa iglesia que fundó Jesucristo no fue la que mató, ¿no? Eran los sacerdotes de la antigua. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 5. Desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, se refiere a los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, escuchen, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y lo pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después da los otros nombres ahí. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, pongan atención.
Lo presentaron ante los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Ahí me quiero detener, en la imposición de las manos. De modo que dentro de la iglesia de Jesucristo había la costumbre de imponer para transmitir el poder que Dios le había dado a los apóstoles. ¿Dónde lo podemos ver con más claridad? En Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18. Estaba un Simón el mago haciendo obras. De repente llegan los apóstoles, le quitan el poder y demuestra que Cristo tiene más poder que los magos. El mago se admira. 8:18 de los Hechos de los Apóstoles. Se admira y ponga cuidado lo que sucede. Al ver Simón el mago que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, mediante la imposición de manos de los apóstoles, como lo hicieron con Esteban, se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó: que tu dinero sea para ti una perdición, pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro le dijo: sí, a través de la imposición de manos se transmite ese poder, pero eso no se compra, ni se vende, ni se roba. Es a quien Dios quiera dárselo. De modo que Hechos de los Apóstoles. Yo creo que ya es suficiente tortura, ¿no? Bueno, vamos a proceder con la ayuda del Señor Jesucristo a responder, no yo, sino la palabra de Dios, a Dios a la gloria, a los falsos argumentos del sacerdote católico Luis Toro, Marcos Galvis y nuestro bien conocido amigazo Rafael Díaz, predicador católico romano. Bien, aquí hay algunos argumentos que mencionó Luis Toro que tengo anotados, ¿verdad? Bueno, primeramente él hace alusión, gloria a Cristo, déjeme checar aquí, hace alusión a que hubo imposición de manos en la iglesia primitiva. Ahorita vamos a ir para allá, pero para adelantarme a los argumentos de Luis Toro, la apologética católica romana en sus tres principales argumentos clásicos, ¿verdad? Para tratar de probar, según ellos, la sucesión apostólica. Ahorita vamos a estar explicando qué es eso. Primeramente usan el argumento de Matías, diciendo que supuestamente Matías fue un sucesor de los apóstoles. Y ellos, Luis Toro, yo lo escuché en un video, lo escuchamos a decir en un video, para tratar de probar que Pedro heredó su ministerio, transfirió su ministerio a otro discípulo, tomó el ejemplo de Matías. Sin embargo, ahí tenemos un grave problema en el punto de lo que es Matías, ¿verdad? Dice aquí, dice el apóstol Pedro, Hechos 1:19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, gloria a Cristo, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿sí? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 24. Dice, déjame checar aquí. Ajá. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Matías no fue elegido
como sucesor de los apóstoles, de todos los apóstoles. Fue elegido como un sustituto de Judas. Matías no fue sucesor, lo escogieron los apóstoles, no Jesucristo. Jesucristo no escogió a Matías. Dios no escogió a Matías. Ese no es el tema de este video. Pueden ver un video, se lo recomiendo, se llama Matías versus Pablo, a quien escogió Cristo. Ahí está ese tema desarrollado por la bendita palabra de Dios. A Dios a la gloria. El punto, amados hermanos, es que los apóstoles, no Cristo, los apóstoles escogieron a Matías como un sustituto de Judas, no como un sucesor, sino como un sustituto. ¿Sí? Y esta elección fue por suertes, no fue por la imposición de manos. Así que la supuesta herencia del ministerio apostólico, la supuesta sucesión del ministerio apostólico por la imposición de las manos queda refutada por la palabra de Dios. Porque vemos que a Matías no le impusieron las manos, a Matías echaron las suertes para escogerlo los apóstoles como un sustituto, no como un sucesor. Y cabe resaltar que la elección de Matías fue inválida porque Cristo escogió a Pablo y no a Matías, pero bueno, ese no es el tema de este video. Segundo punto, Luis Toro afirma que Felipe, ¿verdad? Que Felipe y el resto de diáconos fueron escogidos como sucesores de los apóstoles. Mentira de Satanás. Con todo respeto lo digo. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Hechos capítulo 6. Dice. En la descripción de Hechos 6 dice elección de 7 diáconos. No dice apóstoles. ¿Sí? Aquí no están escogiendo a una nueva generación de apóstoles, porque el ministerio de apóstol no lo da otro apóstol. El ministerio, todos los ministerios del de Efesios 4:11 los da el Espíritu Santo, son dones del Espíritu de Dios, no los puede dar el hombre. Por tanto, los apóstoles no le dieron el ministerio a Felipe, ni a Esteban, por ejemplo, sino que fue Dios por medio de los apóstoles. Pero Dios es el que da el ministerio y no los hombres. Fueron escogidos como diáconos. ¿Sí? Capítulo 6. ¿Sí? Presentaron a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuáles sacerdotes? Los sacerdotes levitas judíos que no eran convertidos, pero cuando se convirtieron renunciaron al sacerdocio levítico, naturalmente. Ahora, amados hermanos, gloria a Cristo. Felipe, sí, fue escogido como un diácono, no como un apóstol, no como un sucesor de los apóstoles. Así que ese argumento de Luis Toro queda refutado. El otro punto es que Felipe no fue enviado a predicar el evangelio por los apóstoles, sino por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le ordena que se acerque al etíope y le predica el evangelio, después el Espíritu Santo lo arrebata, lo lleva a otro lugar para que predique el evangelio. Fue el Espíritu Santo el que llevó y envió a Felipe, no los apóstoles. Así que queda refutado ese argumento de que supuestamente los apóstoles le pusieron las manos a Felipe y lo nombraron sucesor de los apóstoles. Eso no está en la Biblia. Eso está en la imaginación de Luis Toro. Él está torciendo la Biblia y le está añadiendo a la palabra de Dios lo que ella no dice. Sabemos que nuestro amigo Luis Toro está retirado, pero sus mentiras no están retiradas, sus falsas doctrinas están vigentes, sus engaños, sus argumentos falsos, toda su manipulación de la escritura está vigente porque siguen reproduciendo sus videos y siguen engañando a las personas. Por tanto, mientras las mentiras de nuestro amigo Luis Toro, con todo respeto lo digo, y cualquier otra persona estén vigentes, tendremos que estar respondiendo, no nosotros, sino la palabra de Dios por medio de nosotros, para defender la fe de las mentiras y engaños y doctrinas peligrosas. Desde luego respetando en todo tiempo a la persona, al individuo. Hechos capítulo 21, vamos a leer.
8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Prueba de que Felipe, además de que fue nombrado un diácono, Dios le dio el ministerio de evangelista. No era apóstol, no era un sucesor de los apóstoles, refutado por la palabra de Dios. Ahora, dice que la transferencia del Espíritu Santo, bendita sea la gloria del Señor, supuestamente fue para nombrar nuevos apóstoles. Me equivoqué, lo dije al revés. Que la imposición de las manos supuestamente fue para nombrar nuevos apóstoles. No, no y no. La imposición de las manos se usó para 3 cosas. Número 1, para la transferencia del Espíritu Santo. Tenemos el caso que él mismo mencionó de los apóstoles y poniendo las manos cuando llega Simón el mago, ¿verdad? Y pide que también sobre él se impongan las manos para que sean llenos, para que cuando él imponga las manos, para que él reciba ese poder, para que cuando él imponga las manos sobre los demás, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos claramente cómo la imposición de las manos era para la transferencia del Espíritu Santo. Una de las causas era para eso, y es para eso. Vamos a ver un ejemplo aquí. Hechos capítulo 19, versículo 2. Aquí es un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero vamos a ir al grano. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, gloria a Cristo, en Jesús el Cristo, el poder en Cristo Jesús, aleluya. Bien. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, primera razón de la transferencia, primera razón de la imposición de las manos, transferencia del Espíritu Santo. Segunda razón, para enviar a predicar. ¿Está eso en la Biblia? Claro que sí. Hechos, capítulo 13. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí está la prueba, como un comercial, de que antes de ir a predicar el Evangelio hay que orar, interceder, ayunar, y tiene que haber una imposición de las manos. No podemos hacer las cosas fuera del orden. Pero bueno, es otro tema. Ahora, tercera cosa, para establecer, para encomendar a Dios una nueva obra. Cuando se abre una nueva obra y se establece un pastor, naturalmente el ministerio lo da Dios, pero tiene que haber un orden de delegación de autoridad. También se imponen las manos. Pablo le decía a Timoteo que no impusiera las manos a la ligera. Vemos en Timoteo 3 y Tito 1, ¿verdad? Que Pablo les ordena que establezcan pastores y diáconos, no sacerdotes ni apóstoles, pastores y diáconos. Así que los 3 principales argumentos de Luis Toro quedan refutados no por mí, sino por el poder de la palabra de Dios. A Dios sea la gloria. Pruebas bíblicas que demuestran que la asociación apostólica es un fraude, es un timo, es una estafa. Número 1, el ministerio de pastor, episcopo, presbítero, como le quieras llamar, y el de apóstol no es el mismo. Si bien los apóstoles, Cristo les otorgó funciones pastorales, su ministerio específico no era el de ser un pastor de una obra local, sino ser un apóstol para poner el fundamento canónico infalible y sembrar iglesias en todo el mundo. Ahora, vamos a ver esta gran verdad bíblica, bendita sea la gloria del Señor Jesucristo, en 1 Corintios 12:28, hay poder en Cristo Jesús, a Dios sea la gloria. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Entonces, el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de pastor, evangelista, maestro, no son iguales. No es lo mismo. Por tanto, afirmar que los pastores son nuevos apóstoles es añadir a la Biblia lo que no dice. Es mentir y es imaginar demasiado. Es soñar demasiado. Es ser iluso. Segundo, los apóstoles no establecieron sacerdotes ni sucesores de los apóstoles, sino pastores y diáconos. Tito 1,
1 Corintios 3, 1 en adelante. Número 3. Judas no fue sucesor de los apóstoles, perdón, Matías no fue un sucesor de los apóstoles. Matías fue un sustituto para Judas, escogido por los apóstoles por suertes y no por Cristo. No fue escogido por imposición de las manos, sino por suertes. La imposición de las manos, como ya se dijo, es para la transferencia del Espíritu Santo, enviar a predicar, no para heredar el ministerio apostólico. Y por último, la autoridad actual de la iglesia son los pastores cristianos evangélicos. Cristianos porque son seguidores de Jesús y evangélicos porque predican el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Eso también lo podemos ver en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bendita sea la gloria de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Aleluya. Vamos a ver en Hechos 20:28, una de mis escrituras favoritas y una de las peores pesadillas de los defensores de el falso apostolado moderno. Hechos 20:28, bendita sea la gloria del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Los apóstoles dejan como encargados de la iglesia a los pastores, no a otros nuevos apóstoles. ¿Dónde quedó Matías? ¿Dónde quedó Andrónico? ¿Dónde quedó Junias? ¿Dónde quedó Apolos y todos los supuestos otros apóstoles? ¿Cómo se llama? También hablan de Bernabé, dicen que fue un apóstol, gracias. Y muchos otros que mencionan, también mencionan que Timoteo, increíble, dicen que también fue otro apóstol. Silas, dicen que fue otro apóstol. Bueno, tienen como 1,000,000 de apóstoles, ¿no? Pero la realidad es que cuando los dos apóstoles sabían que iban a morir, dejaron a los pastores como encargados y no a otros apóstoles. Ahí queda refutada la falsa sucesión apostólica romana, predicada y enseñada y creada por la Iglesia Católica y adoptada por los mormones, la luz del mundo y los que enseñan el falso evangelio de la prosperidad. Tenemos ahora 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. Nada personal contra los amigos que profesan esas religiones, ¿verdad? Es solamente en contra de la doctrina, que quede claro eso, que no es nada personal, no estamos infundiendo el odio, solamente estamos tratando de dar nuestra opinión, ejerciendo nuestra libertad de conciencia, de culto y de libre expresión, sin ofender a nadie. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, ruego pues a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, gloria a Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Dónde quedaron los falsos apóstoles? ¿Dónde quedaron los falsos sacerdotes? En ninguna parte. ¿Sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, no sacerdotes, no el príncipe de los apóstoles, nein, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Para terminar, la cereza del pastel, Hebreos capítulo 13, mi capítulo preferido cuando se trata de este tema, y la peor pesadilla de la sucesión apostólica. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordad de vuestros pastores, no dice sacerdotes ni apóstoles, ¿verdad? Pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 17. Obedeced a vuestros pastores, no dice apóstoles ni sacerdotes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, amados hermanos, gloria a Cristo. Si los que se quedaron al frente de la iglesia son pastores y no sacerdotes, ni apóstoles, ni nuevos apóstoles, la sucesión apostólica falsa queda aplastada por el poder de la palabra de Dios. Yo te reto públicamente, amado amigo católico, con todo respeto y amor te lo digo. El reto Luis Toro, Rafael Díaz, Casanova, al Papa Francisco, y si pudiera resucitar a todos los papas de la historia, lo resucitaría y lo retaría también,
para que me prueben en el libro de los Hechos, donde yo puedo ver a otro apóstol fuera de Pablo. Porque la Biblia solamente nos da 12 apóstoles y el número 12 es Pablo. Ellos pueden decir, ahí está Matías, sí, pero Matías fue contado como el 12 por los hombres, no por Dios. Prueba de ello es que en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos para 12 nombres de 12 apóstoles. Y en el reino milenial habrá 12 tronos para 12 apóstoles. Si tú me dices que ese número 12 es Matías y que es Matías y con ese argumento me muero, entonces tienes que probarme que Pablo es un falso apóstol y tienes que sacarlo. Porque no va a tener trono, porque solo hay 12 plazas. Así que o sacas a Pablo o sacas a Matías. Con todo respeto para Matías, que fue un hombre de Dios, un hijo de Dios y un siervo de Dios, pero no fue un apóstol. Porque si fue un apóstol, tienes que probar dos cosas. Número uno, que Cristo lo ordenó como apóstol a Matías. No los apóstoles por suertes, no. La ordenación de un apóstol la da Cristo, la dio Cristo. Y solamente Cristo directamente, número uno. Número dos, la ordenación de un apóstol fue mediante una escogencia directa de Jesucristo y no por echar suertes. Y por último, tienes que probar que Pablo fue un falso apóstol, porque solo hay 12 plazas, ni una más. Por último, la otra prueba bíblica que refuta la falsa asociación apostólica católica romana es que cuando murió el apóstol Jacobo, nadie fue heredero de su ministerio. Nadie tomó su lugar, nadie fue su sucesor, lo que demuestra que la sucesión apostólica es una estafa. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que este video les haya sido de bendición. Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor suscríbanse a este canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.